Hacer foco en uno de los temas del día proviene, por supuesto, de la tarde de ayer, cuando asistimos a una escena que creíamos ya superada en la Argentina, que era la represión de fuerzas de seguridad sobre un grupo de jubilados manifestando por la pauperización de sus ingresos, por la vida miserable a la que se les somete, por supuesto no de ahora, sino de hace mucho tiempo, pero profundizada justamente por la gestión de Javier Milei, que ha tomado a los jubilados como uno de los soportes del ajuste. ¿Por qué digo uno de los soportes del ajuste? Bueno, porque el plan de Javier Milei se sostiene en un ajuste bruto y brutal sobre los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Y recurrió al bolsillo de los jubilados, a quienes le retrajo unos 6 billones de los 20 billones de pesos que ya lleva ajustado el gobierno, para propiciar una transferencia regresiva de ingresos, porque no es que aquí todo el mundo hace el mismo esfuerzo. Lo que está ocurriendo es que hay sectores de la sociedad que se ajustan, que pierden ingresos para favorecer a otros sectores de la sociedad que son los beneficiados por ese plan, por el plan de inanición que lleva adelante Javier Milei. Como tal, el plan de inanición tiene una herramienta. El objetivo del plan de inanición es contener a la baja la inflación o lograr domar la inflación a partir de la caída de la actividad económica, la caída del consumo, y para eso entonces se promueven salarios a la baja, se promueven ingresos a la baja, ¿se entiende? Si los salarios y los ingresos son a la baja, la gente tiene menos para consumir. Si la gente consume menos, hay menos demanda. Si hay menos demanda, la producción cae. Si se cae la producción, se requieren menos insumos importados para producir. Eso demanda menos dólares y entonces al final del camino la recesión empuja la caída de los precios, porque como no se vende y como no se produce, y entonces como no hay demanda de dólares para pagar importaciones, todo eso promueve un efecto desinflacionario. ¿Se entiende cómo es el plan? No hay que ser un erudito en economía para entender de qué va el plan de Milei. Es algo que la Argentina ya ha aplicado en otras oportunidades, con herramientas similares, idénticas o parecidas, pero más o menos el plan ya se aplicó. En la dictadura lo aplicó el gobierno de Menem, lo aplicó el gobierno de Macri, y lo está aplicando ahora el gobierno de Milei. Claro, un plan de inanición no se sostiene en el tiempo sin represión. Entonces lo que veíamos ayer era justamente eso. La represión aplicada al disciplinamiento social. ¿Por qué es importante unir estos dos elementos? Bueno, porque, y me voy a remitir a un informe extraordinario de la CELAC, ayer fueron los jubilados, los reprimidos. Antes fueron los sectores sociales que se movilizaron contra la ley Bases, como ocurrió en aquella represión brutal en la que se buscó aplicar, y de hecho hubo un pedido del fiscal Stornelli para aplicar la ley antiterrorista a aquellos que se manifestaron. Es decir, le inventaron una figura penal para mantener en prisión, en cárcel federal, a personas que se habían ido a manifestar. Ese es el esquema represivo en curso. ¿Y por qué lo de ayer funciona como una advertencia? Porque ayer fueron los jubilados, mañana van a ser cualquiera de estos 50 sectores afectados por la economía de Milei. Miren este gráfico extraordinario que hizo la CELAC. Esas son las 50 sombras del default de Milei. El default es el default social, ¿no? La crisis provocada por el gobierno de Milei. Allí vemos todos los rubros, todas las caídas. Ahora, si lo ven como una nube, es mucho más impactante, es mucho más impresionante. Fíjense el gráfico que sigue. Aquí, bueno, esto es más para leer con detalle. Pero en el gráfico que sigue, se ve de manera mucho más impresionante. Mirá, la inflación subió 134.6%. Los servicios públicos, 380%. Cerraron 9.972 pymes. La importación para la producción se redujo 17,5%. La producción automotriz cayó 24,3%. El consumo de cemento cayó 28,5%. La deuda externa creció
en 249.000 millones de dólares. Las reservas del Banco Central, que en buena medida se fugaron en oro al Reino Unido, bueno, esa fuga implicó 1.500 millones de dólares. Hay un 55% de personas bajo la línea de pobreza. Hay 1.076.464 pesos como promedio de pérdida de salarios en el empleo público, de la pérdida salarial de empleo público. La pérdida general de salario es de 755.840 pesos. Bueno, son 50 ítems donde se precisa con números el desastre que está provocando Milei en todos los rubros de la economía. Naturalmente esto va a provocar resistencias, por ahora fragmentadas, dispersas. Vemos a los médicos intervencionistas protestando porque su salario es un salario de miseria y al mismo tiempo su actividad está careciendo de insumos, por ejemplo los stents, que son insumos fundamentales para que puedan realizar su tarea. Vemos a los trabajadores del Garrahan llevando adelante también una protesta en estas horas. Vemos a los docentes universitarios, no docentes universitarios, trabajando para gestar una nueva marcha federal universitaria. Vemos a los trabajadores de la educación en todos los niveles llevando adelante protestas en casi todas las provincias. Bueno, todo ese magma hoy aparece fragmentado. Pero si uno ve esta nube de carencias provocadas por el gobierno de Milei, es natural imaginar que las escenas que vimos ayer en las inmediaciones del Congreso se van a repetir, y se van a repetir cada vez con más frecuencia y con más crueldad. Esto no es solo una interpelación para el gobierno de Milei, naturalmente, que es el principal responsable del desastre. Es también una interpelación al resto del ecosistema político, que no puede mirar esto por televisión, sino va a ser corresponsable del desastre. Verdades afiladas.